Hermanitos, vamos entonces, perfecto, muchísimas gracias. Vamos entonces a comenzar. La porción de la Torah en la cual vamos, hermanitos, es la porción de la Torah 8 que se llama Vayishlach, que significa y envió. Es una porción que se enfoca básicamente, hermanitos, y muchos la recordamos precisamente por esa lucha que tuvo Jacob con Adonai. Ahorita vamos a ver, a estudiar un poquito más la identidad, pero tiene demasiadas perlas esta porción de la Torah, hermanitos. Traté de abarcar lo más que pude. ¿En qué sentido? De verdad que nos podemos detener en cada versículo y en cada capítulo y podemos, yo creo que sacar estudios de 2, 3 horas cada capítulo, hermanitos. Es mucha información. Sin embargo, bueno, sabiendo que nuestro deber como hijos del Todopoderoso es mantenernos en estudio toda la semana, hermanitos, no nada más el Shabbat, sino estar leyendo las aliyah. Nuestros hermanos nos hacen favor de mandar unos flyers hermosos donde vienen las aliyah de cada día. ¿Qué es una aliyah? Es una porción de la parashá, es decir, qué capítulos voy a leer día con día para mantenerme en ese estudio constante. Bien. La porción de la Torah, hermanitos, perdónenme, va de Génesis 32:4, para que la tengan ahí en su Biblia, al 36:43. Ok, esta porción básicamente, hermanitos, lo que vamos a encontrar es el encuentro de Jacob con Esaú, el encuentro de Jacob con Elohim. Ya por ahí les estoy diciendo la identidad y sé que muchos la conocen, pero vamos ahorita a analizarlo un poquito más a profundidad. El cambio del nombre de Jacob a Israel, vemos la violación de Dina y otros capítulos un poquito también importantes de tratar, hermanitos, pero básicamente de esto va a tratar la porción de la Torah. Bien, primeramente, hermanitos, vemos que la porción se llama Vayishlach, que como ya vimos significa y envió. Nos narra los primeros versículos, me voy a ir tantito a los versículos anteriores en Génesis 32, que nos dice: prosiguió Jacob su camino y he aquí unos ángeles de Elohim. Sabemos que la palabra que aparece ahí es malach, algunos lo traducen como mensajeros. Sin embargo, es importante también notar, hermanitos, recordemos que cuando Jacob salió, ¿qué fue lo que soñó? Una escalera con ángeles. Y cuando él regresa, ¿qué es lo primero que encuentra? Ángeles. Bien, dice, ángeles de Elohim le salieron al encuentro. Al verlos dijo Jacob: esto es campamento de Elohim. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros delante de su hermano Esaú. ¿Ok? Bien, el Todopoderoso, hermanos, nos muestra a través de esta porción qué debemos de hacer en momentos críticos y difíciles. No es casualidad, hermanitos, que estemos pasando tribulación muchos de nosotros. De hecho, hace ratito tuve la maravillosa oportunidad de platicar con una hermanita que también está atravesando tribulación. Vaya, el Eterno permite este tipo de situaciones para forjar nuestra fe. Debemos de ubicarnos primeramente, hermanitos. ¿Qué estaba haciendo Jacob? Jacob estaba huyendo de Labán. Y recordemos de igual manera que también tenía a Esaú viniendo por enfrente de él, ¿no? Aquí en México decimos estaba entre la espada y la pared. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así, hermanos, que no sabemos para dónde? El, 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 ay, se me fue. El refrán, por así decirlo, es siempre, pues estoy entre la espada y la pared. Si me voy para acá, no me conviene. Si me voy para acá, tampoco me conviene. Pero vamos a ver qué es lo que nos muestra la escritura que hizo Jacob. Yo siempre, hermanos, cuando les agradezco enormemente cuando tienen la confianza de acercarse a mí y decirme, sabes que Lore, estoy pasando por esto. Siempre les digo, vamos a buscar, y eso me lo enseñó el hermano Javi, siempre es buscar, hermanos, un versículo o un evento. ¿Por qué? Evento bíblico que nos narre la situación que estamos viviendo. Precisamente por eso, hermanitos, porque el Eterno ya nos dejó esa enseñanza en la Escritura. Lo que yo estoy pasando ya está dentro de la Escritura. ¿Qué necesito hacer para poder tener ese discernimiento, esa sabiduría? Estudiar la Escritura, hermanitos. Entonces, vamos a ver primeramente, bien, primero vemos que Jacob envió emisarios de paz, es decir, ángeles, como nos narra la Escritura. Es decir, buscó hacer las paces. Eso lo encontramos en Génesis 32:1-5. Sabemos que la escritura más adelante, ahí todavía no estaba como tal escrita la Torah. Sabemos que la Torah es eterna, es perpetua. Sin embargo, ahí había mucho lo que se conoce como la ley o la Torah oral, que nada tiene que ver con la que practicaban los fariseos. Entonces, sabemos que Jacob era un hombre recto, era un hombre
que se quedaba en los tabernáculos, se quedaba en las casas de campaña a estudiar, a escuchar la palabra de Elohim, a aprender. Y por eso mismo sabemos que él tuvo ese discernimiento de saber qué tengo primero que hacer. Bien, cuando manda a los emisarios, ¿qué pasa? Regresan los emisarios y dicen, ¿sabes qué? Viene tu hermano Jacob con 400 hombres. Vaya, si nosotros nos ponemos en el lugar de Jacob, primeramente, pues él sabe que hace 20 años su hermano Esaú había prometido matarlo. Es decir, él sabía que su hermano Esaú lo quería matar. En segundo lugar, alguien que viene con 400 hombres armados, porque fue el reporte que le dieron a Jacob, pues claramente no se hace falta mucho discernimiento para saber que no viene en son de paz. Entonces, bien, cuando Jacob sabe que él mandó a hacer la paz y pues vienen con eso, dicen, no quieren la paz. ¿Qué es lo que hace? Al enterarse que su hermano venía con 400 hombres, se preparó para la batalla. Y eso lo encontramos en Génesis 32, 6 y 7. Ojo con lo que sigue, hermanitos, y estos son los pasos que nos muestra la palabra que hizo Jacob. Oró al Eterno, encomendó su causa y confió en él. Creo que esa parte es la que nos falta a muchos hermanitos, y siempre que hablo recuerden que siempre se los digo primeramente por mí, porque cuando yo estaba haciendo esta porción, la primera en ser juzgada o emitir un juicio contra mí mismo fui yo misma contra mí. Ahora, algo importante que podemos ver aquí, hermanitos, y esto la verdad es que es una perla preciosa, cuando nos dice la palabra, y dijo Jacob, oh Elohim de mi padre, es decir, que puso una oración. La palabra para oración, hermanitos, o ruego es palel, se lee palel, es una palabra hebrea. Pero algo importante que cabe ver aquí es justamente esto, hermanos, que es como sinónimo de juez, juicio, juzgar, hacer, oración, orar, pedir, pensar, rogar, suplicar, valor. Bien, vemos que es un sinónimo también de juez. Ahora, cuando nosotros hacemos una oración, hermanos, por lo general, ¿qué es lo que nos dicen las escrituras? Oraciones con entendimiento, nos dicen las epístolas de Pablo, que tienen que ser oraciones con entendimiento. Nuestras oraciones antes eran sin entendimiento, ¿por qué? Porque no conocíamos al Padre, no conocíamos su voluntad. Vaya, eran oraciones que pues no tenían fuerza. Sin embargo, ¿cuál es la situación aquí de Jacob? Y esto es algo bien importante de verlo. Parte de lo que nos va a mostrar la gematría de Palel, y aquí quiero aclarar, hermanitos, la gematría, sabemos que dentro de las escrituras hay códigos que el Eterno nos enseñó. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con numerología, para que no vayamos como a confundir y empezar a buscar concordancias o coincidencias con la palabra. No, son pequeños códigos que obviamente personas con más años de estudio en la Torah pues han llegado a esa sabiduría, esas perlas que el Eterno ha escondido. Pero les voy a decir por qué lo puse, porque se me hace bien interesante, hermanitos. La palabra entonces para orar sabemos que es la palabra palel, que tiene también que ver con juez. Sin embargo, la palabra palel, que se escribe una pei, una lamet y otra lamet, es 80, 30, 30. 80, 30, 30, 140. Si decimos 4 más 1 son 5. En automático nosotros cuando oímos el número 5 sabemos que se refiere a la Torah. Bien, ¿qué nos indica esto, hermanitos? Debemos de observar la oración que hizo primeramente Jacob. ¿Recuerdan cuál fue la oración primera que hizo Jacob? Déjenme celas. Justamente aquí está, miren, en Génesis 28, 20 dice, y Jacob hizo un voto solemne diciendo, si Adonai Elohim estuviera conmigo y me protegiera en este camino que ando y me diera pan para comer y túnica para vestir, y yo devolviere en paz a casa de mi padre y Adonai llegará a ser para mí Elohim, entonces esta piedra que puse como estela será para mi casa. ¿Qué está haciendo ahí Jacob? ¿Se dan cuenta del tipo de oración que está haciendo? Está diciendo, si tú me traes con bien, es decir, está poniendo una condición. Si tú me traes con bien, si Elohim me volviera con paz a casa de mi padre, entonces tú serás mi Elohim. Y muchas veces nosotros hacemos ese tipo de oraciones. Oraciones, hermanitos, vaya, Jacob iba saliendo de su casa. Vamos a ver un cambio tremendo que él tiene cuando regresa.
Un cambio total, por eso es el cambio de nombre. Ahorita no me adelanto para ir allá, hermanitos. ¿Qué fue lo que sucedió, hermanitos? Claramente Jacob maduró espiritualmente. Sabemos que estuvo 20 años con Labán pues fue tramposo, eso ya lo hemos visto en la porción, que les cambiaba a cada rato el salario, vemos que lo engañó cuando le dijo te voy a dar a Rebeca y le dio a Lea y tuvo que trabajar 14 años más. Vaya, le hacía muchas trampas. Sin embargo, Jacob vemos que de igual manera, hermanitos, siempre se mantuvo confiando en el Eterno. El Eterno le transmitía, obviamente, los mensajes, todo la voluntad que él quería. Y a través de esos pasos, a través de dejarse completamente en la voluntad de él, sabemos que también crece nuestra emuná. Ahora, debemos de evitar, hermanitos, círculos viciosos conforme a la oración. No solo orar cuando necesitamos o cuando estamos en aflicción, y no hacerlo de manera religiosa. Bien, parte de esto, hermanitos, lo que debemos nosotros comprender es que para que nosotros podamos hacer una oración poderosa, primeramente estamos viendo que tiene una correlación con la Torá. ¿Qué tenemos que conocer, hermanos? Tenemos que conocer quién es nuestro Elohim. ¿Y cómo nos dice la Escritura que conocemos quién es nuestro Elohim? A través del estudio. Nos dice la Escritura en Primera de Juan 3:4, hermanitos. Déjenme voy para allá. ¿Qué es lo que nos dice? Aquel que no guarde sus mandamientos y diga conocer a nuestro Adón Yeshua, que es el mismo Todopoderoso, es un mentiroso, claro, porque no lo podemos conocer más que a través del estudio de su palabra, hermanitos. Entonces, eso es lo que nos va a dar la fuerza, hermanitos. Ahorita si alguien lo puede escribir ahí, hermanito, estoy segura que es primera de... Hermana, es 2-4. 2-4, no 3-4, 2-4. Gracias, hermanito Josu, gracias. Exactamente, hermanitos. Entonces, sabemos, hermanos, justamente que eso es lo que a nosotros nos va a dar el saber la voluntad del Todopoderoso. Ahora, bien, todos sabemos que cuando queremos mejorar en algo hay que practicar, hermanitos. A veces creemos que la oración simplemente es hablar con el Todopoderoso y sí, tiene que ver esa parte de hablar, pero es una práctica, hermanos. Cuando nosotros practicamos la tefilá, desarrollamos amor al prójimo, amor al Todopoderoso, desarrollamos la humildad, el temor a Elohim, porque estamos viendo que orar no solamente es suplicar, sino también emitir un juicio hacia mí. Ahora, ¿por qué les comento esto? Vamos a ver la oración que hizo Jacob cuando venía Esaú contra él. Observen cómo oró Jacob esta segunda vez. Ya vemos que la primera dijo, si tú me salvas, lo parafraseo, si tú me traes en paz a casa de mi padre y tú haces esto, tú serás mi Elohim, ¿no? Es así como te condiciono. Sin embargo, vamos a ver la segunda oración. Es un Jacob totalmente diferente. Oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac. Oh Adonai que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Soy indigno. Observamos ahí cómo Jacob se humilla. Soy indigno. Cuando en el otro dijo, si tú me traes con paz y me regresas con bien, tú vas a ser mi Elohim. Aquí no. Aquí Jacob está mostrando humillación. Humillación, soy indigno de tus misericordias y de toda la fidelidad que has hecho a tu siervo, pues con mi callado vadé este Jordán y ahora estoy convertido en 2 campamentos. Líbrame de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste, de cierto te haré bien. Es decir, le está recordando la promesa, hermanitos. ¿Se acuerdan que hemos visto muchas veces oraciones poderosas cuando dicen, tú me prometiste, tú eres fiel a tu palabra? Aquí Jacob se había convertido completamente, hermanitos. Dice, tú mismo dijiste, de cierto te haré bien y pondré tu descendencia como la arena del mar, que por ser tanta no se pueda contar. Y bueno, continúa. Entonces, parte de lo que nos genera justamente el estudio de la Torah y la oración, hermanos, nos damos cuenta que no nada más es una es otra, es ese cambio total radical. Si yo estoy estudiando Torah y estoy
sabemos que la oración, hermanos, a muchos nos cuesta, y eso lo hemos platicado muchas veces, que en las sesiones de oración son pocos los que se conectan, pero en el estudio son muchos. Entonces ahí nos damos cuenta qué tanto valor le estamos dando a la oración. Sabemos que hay situaciones, hermanos, el trabajo, eso lo sabemos. Cada quien analice. Aquí es una introspección, decir, a ver, ¿yo realmente le estoy dando el valor a la tefilá o no lo estoy haciendo? ¿Por qué, hermanitos? Porque es un conjunto, no puede ir una por otra. ¿Qué es lo que sucedía cuando solamente estudiábamos la Torá, pero no había oración de por medio? Venía el legalismo. Sabemos esa manera de orar religiosamente, esa manera, vaya, no había transformación. Ahora, bien, todo esto requiere tiempo de práctica, hermanitos. Ninguna de estas cosas surge de la noche a la mañana. Es decir, cuando nosotros oramos, muy seguramente ustedes habrán notado que sus oraciones que hacían hace un año son totalmente diferentes a las que hacen ahora. Parte de lo que yo en lo personal les puedo transmitir, hermanitos, es que las primeras veces que yo oré, eso les hablo hace 3 años, yo oraba y me sentía así como que decía, pues, ¿con quién hablo? Digo, sí sé que, yo así decía, no, sí sé que está el Todopoderoso, pero pues no siento nada, o sea, no sentía más. Cuando la gente decía, no, es que yo oro y siento al Espíritu Santo y hasta como que tiemblo, yo decía, ¿por qué yo no siento eso? O sea, yo oro y siento así que estoy solita y bueno, pues ya acabé. Sin embargo, hermanitos, y esto se los paso como testimonio y sé que a muchos les debe de pasar, a raíz que practicamos la oración, a raíz que practicamos el estudio, a raíz que vivimos la Torah, porque ya vimos que no solamente es estudiar la Torah, es vivirla. Digo, nos falta muchísimo, hermanitos, yo todo el tiempo tropiezo, pero a raíz de eso, hermanos, ahora cada que oro es otra cosa totalmente diferente. Se siente la presencia del Todopoderoso, se siente, hermanos, y yo sé que cada uno de ustedes puede decir lo mismo. Y si no la estamos sintiendo, porque ha pasado que dicen, oye, hermano, es que me estoy enfriando, ya me da flojera orar, pues como que oro y no siento así como que pase nada. Ok, arreciar a la oración y al estudio de la palabra, ¿para qué? Para volver a generar esa conexión. Bien, entonces la oración efectiva, hermanitos, no surge de la noche a la mañana. La oración va produciendo en nosotros esa conciencia del Todopoderoso. Entonces, ¿qué pasaba con Jacob en este momento? Él era más que nunca consciente de la presencia del Todopoderoso. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, pero a mí la verdad es que me pasa constantemente. Yo, y les digo, sobre todo me pegó realmente en esta época de mi vida, porque antes yo hubiera tenido miedo de muchas cosas, miedo de decir, ¿y cómo le voy a hacer esto? ¿Y cómo le voy a hacer lo otro? ¿Y cómo voy a hacer acá? ¿Y cómo voy a hacer acá? Y sin embargo, a raíz, hermanos, de la oración, de esos pasos de fe, de esos saltos de emuná, de ir dando esos pasitos, de verdad que el Eterno se ha hecho cada vez más presente en mi vida. Entonces vemos que aquí en este caso Jacob ya había experimentado varios encuentros con el Todopoderoso. Entonces sus oraciones, él ya se ubicaba a sí mismo como soy indigno de tus misericordias. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que analizar. Yo voy a estar bien con el Todopoderoso nada más cuando me dé, y cuando pase aflicción le voy a reclamar, le voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué eres así? Si yo te sirvo. Vaya, a todos nos ha pasado. Yo fui la primera que cuando me dio COVID, es que tú dijiste que yo sí, estando contigo, nada nos va a pasar. De verdad, les reclamé. Así de insensata fui. Sin embargo, hermanitos, el Eterno es vasto en misericordia y sabe que estamos aprendiendo, hermanos. Entonces, vamos a avanzar. Bien, lo que les comentaba, vemos que primeramente Jacob se acercó en paz. Es decir, trató de hacer la paz. En Deuteronomio 20:10 sabemos que esto ya ocurrió muchísimo después, hermanos. Sin embargo, nos da una evidencia de cómo desde antes ya se vivía Torah. Obviamente, Jacob era estudioso de la ley oral, de la Torah oral, que se iba pasando de tradición en tradición. Les digo, no tiene nada que ver con los legalismos que se utilizaban en tiempos de Pablo, en tiempos de nuestro Adón Yeshua. Esto es otra cosa totalmente diferente. Y nos dice Deuteronomio 20:10-12, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere en paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributado y te servirá. Vaya, lo primero es que nos dice que vayamos en paz. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás.
Yeshua hizo lo mismo, claro que hizo lo mismo, hermanitos. Sabemos que él les dijo, cuando vayan a una ciudad, digan Shalom Alejem, y si no, sí que no reciben la palabra, simplemente sacúdanse el polvo de las sandalias, el castigo va a ser más fuerte de lo que fue en Sodoma y Gomorra. Vaya, es eh, eh, el mismo proceso, hermanitos. Entonces tenemos primeramente que saber, cuando estamos ante una tribulación, siempre tratar de hacer las cosas por la paz, ¿no? Eso es como lo primero que nos está mostrando la Escritura. Lo estamos viendo con Jacob, lo vemos más adelante en Deuteronomio 20:10, cuando pues ya está Moisés, Josué, vaya, ya están casi a punto de entrar a la tierra prometida, y posteriormente nuestro Adón Yeshua nos lo confirma. Bien, ahora, algo importante aquí, hermanitos, es que vemos en Génesis 32:4 lo siguiente, vamos a leerlo. Y les ordenó diciendo, así dirá, es decir, Jacob le dijo a los emisarios, así dirán a mi señor Esaú. Vemos que se pone en una posición de siervo. Así dirán a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob. He habitado como forastero con Labán, deteniéndome hasta ahora. Esta palabra, hermanos, de verdad, o más bien estas palabras son claves para comprender, vaya, son perlas escondidas. Bien, primeramente lo que vemos cuando le dice, he habitado como forastero, vemos que la palabra para forastero es gur, es decir, como invitado, como extranjero, como lo indicó también como le indicó el Eterno a Abraham y a Isaac, habita como forastero. ¿Qué quería decir eso? ¿O qué mensaje le estaba transmitiendo Jacob a Esaú? Aunque tú viste que yo me fui con Labán, aunque tú viste que yo vivía ya 20 años, no creas que me contaminé con todas sus perversiones, sus mentiras, todas sus artillerías. No, yo viví como forastero, es decir, yo seguí guardando la palabra de Adonai. Sabemos, hermanitos, que cuando nosotros guardamos la palabra del Todopoderoso, ¿qué tenemos alrededor nuestro? Alguien que me diga, ¿qué tenemos alrededor nuestro cuando guardamos la palabra del Todopoderoso? Un cerco protector. Exactamente, hermanita, exacto, un cerco protector. Entonces, ahí Jacob le estaba diciendo a su hermano, mira, yo vengo en paz, pero te quiero advertir, yo he guardado los mandamientos, no creas que me contaminé. Entonces, pues Esaú, ay, pues guardó los mandamientos, él sabía, él tenía el conocimiento del Todopoderoso, aunque no amaba las cosas del Todopoderoso, pero claro que lo conocía y le temía. Bueno, era un temor no de obedecer, sino más bien me mantengo al margen, ¿no? Bien, entonces vemos que es como invitado, exactamente. Ahí Jacob le estaba transmitiendo el mensaje a su hermano con esta pequeña frase, yo he guardado los mandamientos, yo he estado en obediencia. Bien, vemos de igual manera, hermanitos, posteriormente cuando manda y que sabe que viene Esaú con 400 hombres, nos dice la escritura lo siguiente. Vamos a leer. Y se angustió Jacob y tuvo gran temor. Es lo que se le conoce como la angustia de Jacob. Y dividió en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos. Pues se dijo, si viene Esaú contra un campamento, es decir, ya está preparándose para la guerra. Intentó hacer la paz, pero pues viene Esaú, entonces vamos a prepararnos para la guerra. Dice, si viene Esaú contra un campamento y la ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, oh Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, la oración que les comenté, soy indigno de tus misericordias, ahora estoy convertido en 2. Él dice que salió como una persona y con un cayado, ahora regresa con bendición, con esa promesa que el Todopoderoso dijo, que sería bendecido, su simiente también sería bendecido, esa promesa que pasó de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob. Y dice, ahora vengo con familia, pero ahora están divididas en 2. Líbrame, te ruego, Palel, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, pues yo le temo, no sea que venga y me hiera tanto a la madre como a los hijos. Pero tú mismo dijiste, ¿cuántas veces hemos hecho esa oración, hermanos, esa oración poderosa? Es que de verdad, algo que me enseñó esta porción de la Torah, hermanitos, es que a veces, y de verdad, hermanos, yo lo hablo por mí, a veces
minimizamos el poder de la oración. Minimizamos el poder de la oración. Decimos, ay, sí, está bien, voy a orar. ¿No? Y estamos más, ay, es que, oye, Pedrito, ¿qué haré en esta situación? Vaya, estamos sí, como que sí voy a orar, pero pues mejor que alguien me diga, alguien que estudia, y se los digo primeramente por mí, pregúntele al hermano Javi, a Antonella, pregúntele a muchos de mis hermanos que yo acudo, yo, ¿qué hago? A Edith, ahorita también, Edith, ¿qué hago? ¿No? O sea, justamente, vaya, debemos de aprender, hermanos. Debemos de aprender que al primero que tenemos que preguntarle, al primero que tenemos que orar, al primero que tenemos, y eso primeramente para nosotros, recordar sus promesas. Ustedes saben el proceso en el que estoy, yo me voy y de repente me inunda el miedo y me inundan las inseguridades y es ahí cuando me acuerdo, a ver, ¿qué dice su palabra? No temas, bueno, no hay justo desamparado. El versículo que les comenté que el Eterno puso en mi corazón, Isaías 41:10, si no me equivoco. Yo estoy contigo, no temas ni desmayes. O ese es el de Josué, ¿verdad? Déjenme les busco el de Isaías, permíteme. Aquí está. Entonces, debemos de recordar eso, hermanitos, siempre las promesas del Todopoderoso, porque cuando viene la tribulación, a todos nos pasa, se nos olvidan las promesas. Comenzamos a tener miedo, comenzamos a dudar, comenzamos a decir, pero ¿por qué me está pasando esto? Y a todos nos pasa, hermanitos. Entonces, Isaías, permítanme, hermanitos, es que les quiero decir porque me encanta ese versículo. Y ahorita, sí, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Elohim que te esfuerzo siempre, te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces sabemos que mientras nosotros estemos guardando las ordenanzas del Todopoderoso, Él va a estar ahí, Él no nos va a dejar. Entonces, bien, algo nosotros aquí que vemos cómo Jacob 20 años después creció en madurez espiritual. Aquel hombre que dijo, si me ayudas yo te daré esto, ahora pasa a decir, no soy digno. ¿Qué tenemos aquí? A un hombre que tiene un sentido profundo de quién es Elohim. La tefilá y el estudio de la Torah, hermanitos, nos acerca a Elohim, pero es importante también experimentar esa transformación. Nos dice Pablo, Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torah serán justificados. Es importante vivir la Torah, hermanitos. ¿Qué sucedía con los fariseos? Ellos se sabían la Torá de memoria. Ellos oraban el Shema Israel por la mañana y por la noche. ¿Y qué dijimos al principio? No de manera religiosa. Tiene que haber un cambio. Tenemos que vivirla. Tenemos que experimentar esa transformación como la experimentó Jacob. Ahorita vamos a ver que Jacob, porque vaya, a través de profundizar en esta porción de la Torá, a mí me impactó, hermanos, porque siempre visualizamos como Abraham, a Isaac, a Jacob, yo los visualicé así como que, sí prosperaron, pero me refiero que toda su vida fue rosa, color así de rosa, decimos aquí en México cuando le fue bien. Y no, vemos que así como nosotros, como ustedes, como yo, pasaba tribulación en tribulación, de tribulación a tribulación, que uno dice, ¿cuándo va a parar esto? Y él fue amado por Elohim. Y eso nos debe de generar una tranquilidad y una fortaleza espiritual, hermanos, de saber que si estamos pasando tribulación, es parte de este caminar, hermanitos. Quiere decir que vamos en buen camino. Ahora, bien, recordemos, hermanitos, de igual manera, algo importante. ¿Se acuerdan? Sabemos que Jacob llegó siendo otra persona 20 años después. Sin embargo, vemos que él hizo ese voto en Génesis 28:20, donde dice, si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer, vestido para vestir, es decir, lo condiciona. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Elohim. Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
En esos 20 años, hermanitos, no nos narra que Jacob haya dado el diezmo. Sabemos que él hizo un pacto y sabemos que cuando hacemos un pacto con Elohim, no lo podemos romper. Es decir, hizo una promesa, más que un pacto, una promesa. Hizo esa parte de eh, comprometerse con el Todopoderoso, hermanitos. Si no nos narra la escritura que haya dado ese diezmo. Ahorita vamos a ver algo también súper bonito. Bien, aquí ya saben que soy muy visual, hermanitos. Está el río Jordán. De este lado, pues está Betel. De igual manera está Jerusalén. Acá ya está Israel, hermanitos. Jacob venía de este lado. En Peniel es donde tiene el encuentro con el ángel, la pelea. Vemos que aquí es donde él divide a su familia en dos campamentos, por eso se le llama Mahanaim, y de igual manera sabemos que aquí fue donde vio a los dos emisarios, es decir, a partir de aquí comenzó muchos encuentros. En Betel vio la escalera, ¿se acuerdan que tuvo el sueño y vio la escalera? Y bueno, aquí volvió a tener otro encuentro. Algo a mí que me llamó la atención, hermanitos, y esto se los comento igual también como para, si en dado caso lo quieren profundizar más, sabemos que el Eterno se mueve por patrones cíclicos. Cuando se le apareció a Josué, sabemos que iban pasando el Jordán. Decían, antes de entrar, circuncida a todos. Vemos que siempre hay una aparición cerca de ríos, río Jordán, hay otra parte también, hermanitos, justamente con Elías, de igual manera, también había un río. Entonces, vaya, nos vamos dando cuenta de esos patrones cíclicos que el Todopoderoso. Aquí sus familias cruzó uno el arroyo, le llaman el río Jaboc, o el arroyo del río Jaboc, perdón, hermanitos, y el otro se fue por el otro lado. Pero eso se me hace realmente hermoso por parte del Padre, que muchos eventos cíclicos donde Él se aparece, hay justamente cerca un río, ¿no? Y pues bueno, cuánto más el río Jordán, donde fue que hizo su inmersión nuestro Adón Yeshua. Bien, hermanitos, vamos con el siguiente tema. Vamos a ver la batalla en Peniel. Peniel significa el rostro de Elohim. Bien, aquí hay muchas interpretaciones, hermanos, de verdad que yo en su momento, cuando comencé a estudiar la palabra, que tuve, cuando inició la pandemia, hermanitos, pues yo oía muchas que decían, es que es un ángel. No, es que ¿quién más decían? Bueno, sí, creo que es solamente un ángel, era el arcángel Miguel, vaya, tantas interpretaciones, pero la palabra nos dice quién era. No hay que buscarle mucho, no hay como que mucho a dónde irle, porque la palabra, mismo Jacob nos lo dice. Vamos a leer, hermanitos. Génesis 32:25. Y cuando el varón vio que no podía con él, sabemos que hubo una lucha. Jacob atraviesa su familia, Esaú viene en camino, pero dice, y pernoctó esa noche, es decir, durmió esa noche y tuvo el encuentro. De igual manera, algunos, no es que fue un sueño, no fue realidad. Hermanitos, sabemos que la escritura nos narra que Jacob se dislocó la cadera, entonces no fue un sueño, fue algo totalmente real. Bien, déjenme, acá está. Ok. Bien, entonces nos dice, y cuando el varón vio que no podía con él, contra Jacob, tocó el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Bien, algo que vemos, hermanitos, y algo que nos va a traer mucha claridad, por ejemplo, lo vemos en Oseas 12, versículo 2:5, de quién era este personaje, hermanitos. Todos ya sabemos que era nuestro Adón Yeshua, la versión visible del Elohim invisible. Pero, bueno, vamos a ponerlo con bases bíblicas. Oseas 12, 2:5. Pleito tiene Adonai con Judá, para castigar a Jacob, conforme a sus caminos le pagará, conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y allí habló con nosotros. ¿A quién halló en Betel? ¿Se acuerdan? Jacob, ¿con quién habló en Betel? ¿O a quién vio en Betel? La escalera. A Elohim, arriba de la escalera. A Elohim, exactamente.
Exactamente, entonces ahí ya nos está diciendo, dice, venció al ángel y prevaleció y lloró y le rogó en Betel. O sea, está diciendo que es el mismo personaje. Y después dice, y allí habló con nosotros, mas Adonai es Elohim de los ejércitos, Adonai es su nombre. Bueno, Yud Het Vav Hei es su nombre. Ahí nos está diciendo toda la palabra, hermanitos. Les digo, hay muchas interpretaciones, ¿no? Que es el ángel Gabriel y que no, que son ángeles. Y ahí nos dice, y Jacob lo confirma. Bien, vemos en Génesis 32:30 cómo nos dice, el, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara. Ahí nos está diciendo, no dice vi a un ángel, vi al arcángel Miguel cara a cara, dice vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma. Ahora, algo que también nosotros debemos de notar aquí, hermanitos, y eso lo sabemos todos sabemos que el Todopoderoso es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Quién es el que cambia nombres? La escritura nos narra que el arcángel Gabriel haya cambiado nombres o Miguel haya cambiado nombres. Nunca, el único que cambia nombres es el Todopoderoso. Y vemos en Génesis 32:28 como dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres, y has vencido. Lo mismo vuelve a confirmar, porque has luchado con Elohim. Entonces, bueno, no hay mucho como para dónde, dónde desviarnos, hermanitos. Algo importante que vemos aquí, ya habíamos hablado que Jacob es otra persona y lo notamos en sus oraciones. Si me das, yo te doy. Y acá soy indigno de tus misericordias. Sabemos que el profeta Isaías nos dijo en Isaías 43:19, he aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos de la soledad. Él nos hace criaturas nuevas, hermanitos. Y cuando se manifestó nuestro Adón Yeshua, Elohim en la tierra, hermanitos, no fue diferente. ¿Qué fue lo que Él nos dijo? Que debíamos de nacer de nuevo. Pablo nos lo dice en sus epístolas, que debemos de morir. Nuestro viejo hombre debe de morir a través de la inmersión. ¿Para qué? Para nacer como nueva criatura. Y es lo mismo, Él nos da nueva identidad. Su nombre era Jacob, que significaba el suplantador. Y el Eterno le da una nueva identidad. ¿Por qué? Porque había alcanzado la madurez espiritual. La total, no, claro, siempre se está aprendiendo y creciendo. Sin embargo, ya tenía un pleno conocimiento de la presencia del Todopoderoso. Entonces le dice, ahora serás Israel. Israel, hermanitos, tenía... Bueno, aquí está, perdón, hermanitos. Israel. Bien, hermanitos, un favor, ¿me pueden buscar qué significa Israel? Perdónenme, pensé que lo tenía aquí anotado, nada más ahorita prosigo y ahorita me dicen que, bueno, el nombre que le cambió el Todopoderoso a Jacob, ¿vale? Muchísimas gracias ahorita, quien lo tenga, hermanitos. Israel, creo que es el que está con Elohim, ¿no? Si no me equivoco. Porque Gracias, hermanita. Ah, pensé que les miento yo. Adelante, quien lo tenga, Mi hermanitos. hermana significa el que lucha con Dios. Israel. porque peleó con Elohim y ha prevalecido, algo así. Ok, El que hermanitos. lucha con Dios, dice. El que lucha. Muchas gracias, hermanito Shlomo. Gracias, hermanitos. Hermanita Eva, gracias a todos, hermanitos. Exactamente, hermanitos. Entonces, gracias por el nombre. Le cambió la identidad. Un nombre nuevo. Lo mismo vemos que pasa con Abraham, lo mismo vemos que pasa con Sara, lo mismo vemos que nuestro Adón Yeshua, haciendo el mismo, hace con Kefas. Bien, entonces, hasta que Jacob reconoce que él es pequeño, hermanos, indigno, lleno de conocimiento de Todopoderoso, es cuando tiene un encuentro con Elohim. Jacob aprendió que el aprender la palabra no solo es para llenarse de conocimiento,
sino que vivir la Torá es lo que hace realmente la diferencia, es decir, que hay una transformación. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, hermanos? Sí, estudiamos Torá, yo estudio Torá, yo leo Torá, y digo, ay, sí, ama a tu prójimo, pero ayer salgo y me peleo. Entonces, ¿realmente estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo? ¿O realmente se nota una diferencia entre alguien que guarda Torá, o más bien que estudie, que guarda Torá, o alguien del mundo que reacciona igual? Entonces, tenemos que practicar, hermanos, practicar mucho. Vamos a tropezarnos, sí, vamos a ver que Jacob se va a seguir tropezando, y es parte de este caminar, hermanitos. Entonces, bien. Recordemos de igual manera lo que les comentaba, que Jacob hizo un pacto. ¿Se acuerdan que había hecho, había prometido dar el diezmo? Y pues bueno, la palabra no nos narra que él haya dado un diezmo. Bien. Algo que debemos de saber, hermanitos, es que la posesión más preciada de Jacob en ese momento que era su familia. Sabemos que él regresó con riquezas, con ganado, pero era su familia. Vamos a leer los siguientes versículos. Génesis 28, 20, 22. E hizo Jacob un voto diciendo, si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, esto ya lo leímos, hermanitos, donde dice, el diezmo apartaré para ti. ¿Ok? Hermanitos, perdónenme, me salté esta parte. Ahorita vamos con lo del diezmo. Resalté, vi a Dios cara a cara, porque quiero que observemos algo. Quiero que observemos esa salida de Jacob, esas paradas. Primeramente nos dice, hermanos, entonces que tiene una lucha en Peniel con el ángel, que sabemos que es nuestro Adón Yeshua, la versión visible del Elohim invisible. ¿Alguien sabe qué santa convocación, qué muarín se llama cara a cara? Sé que sí saben. Está difícil, ¿verdad? Yom Kippur. Bien. Exacto, hermanito Javi, muchas gracias. Yom Kippur. Exactamente. Los hermanitos nuevecitos no se preocupen, esto se va aprendiendo. Yo tampoco sabía que así se llamaba hasta hace poquito. Y sí, es conocida también como una santa convocación cara a cara. ¿Por qué? Porque es un apunte profético cuando nosotros vamos a poder estar el día de la reconciliación, cuando vamos a estar cara a cara con el Todopoderoso. Pero es curioso notar, hermanos, como dice, vi a Dios cara a cara. Y más adelante, ¿qué es lo que acontece? Que se establece en Sukkot. Vemos cómo nos narra desde esos pequeños detalles Yom Kippur y después Sukkot. Son apuntes proféticos, hermanitos. Por eso les digo, cada versículo yo creo que por cada capítulo podríamos extendernos horas, hermanitos. Pero bueno, es parte de ir estudiando nosotros también por nuestra cuenta la escritura, hermanitos, y a medida que vayamos avanzando, que el Padre año con año nos vaya revelando, pues, por infinita misericordia más perlitas. Bien, entonces estábamos hablando de lo del diezmo, hermanitos. Esta es otra perla. Bien, algo bonito, algo que podemos ver aquí. Sabemos quiénes son los hijos de Jacob. Vemos a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, están en orden. Isaacar, Zabulón, Joseph y Benjamín, que sabemos que venía en el vientre de su madre. Este es el orden, sabemos que Rubén es el primogénito, más adelante vamos a ver que perdió ese derecho, pero bueno, este es el orden. Si lo vemos desde este punto de vista, hermanitos, pues el diezmo, ¿no? Sabiendo como a quién o a quién podría él dar en diezmo, teniendo él como posesión más valiosa a su familia, pues diríamos a Zabulón. Sin embargo, algo maravilloso que la verdad es que a mí me impactó, hermanitos, y se los quise compartir, fue justamente si nosotros acomodamos los hijos de Jacob, ahora sí que de Benjamín hacia Rubén, vamos a darnos cuenta que es Benjamín, Joseph, Zabulón, Isaacar, Aser, Gad, Neftalí, Dan, Judá y Leví. Leví, hermanitos, sabemos que a Leví se le daban los diezmos, sabemos que también el Eterno los tomó como primicias, como primogénitos. Vaya, a mí esta perla me encantó, hermanitos, se las quiero compartir. Justamente sabemos que
Jacob iba a cumplir eso, hermanitos, pero bueno, a veces las promesas o también parte de estos pactos que tanto el Eterno tiene con nosotros como nuestras promesas hacia con Él, sabemos que muchas veces no las vemos al momento, sino vienen para nuestras generaciones futuras. A Abraham se le prometió dar esas tierras a su descendencia y sin embargo vean hasta dónde nos alcanza la promesa y a dónde va a llegar, porque sabemos que el punto final, la meta a la que vamos a llegar es justamente cuando regrese nuestro Adón Yeshua, hermanitos. Entonces, bueno, nos dice el número... Amén, hermanita. Perdón, que también el nombre de Leví significa el que une a los suyos. Wow, muchas gracias, hermanita Giseri. ¿El que une a los suyos? Amén, sí. Amén. Gracias, hermanita Giseri. Sí, hermanitos, la verdad es que les digo, hay muchas perlas en esta porción. Yo la verdad es que me gocé tremendamente, hermanitos. Entonces, bien, vamos viendo esto, hermanitos. Esa es parte del diezmo que también había prometido Jacob dar. Ahora vamos a seguir avanzando y lo que vamos a ver, hermanos, es justamente cuando ya Jacob tiene ese encuentro con Esaú. Bien, en Génesis 33:1 nos dice, alzando Jacob sus ojos miró y he aquí venía Esaú. Había tenido la pelea en Peniel con nuestro Adón Yeshua, con el ángel de Adonai. Tenía la cadera desconyuntada, su familia estaba dividida, venía atrás Labán y venía enfrente Esaú. Vaya, hemos estado en esa postura, hermanos. Hemos estado en esa postura que queremos echarnos a correr, que no sabemos qué hacer. Yo creo que todos hemos estado muchas veces en esa postura, hermanitos, donde nos sentimos desesperados, donde sentimos que ya no hay salida, donde sentimos que ya viene Saúl y que nos va a matar porque viene con 400 hombres. Todos hemos estado en esa postura de desesperación. Sin embargo, sabemos que Jacob conocía al Padre y tenía conocimiento de quién era él a través del estudio. Y vamos a ver qué fue lo que hizo. Dice, Génesis 33:3, y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Y bueno, algo aquí que podemos ver en este versículo, hermanitos, primeramente es esa, nos dice, aquí lo tengo, permítanme. Perdón, hermanitos, ya, perdónenme. Nos dice la Biblia que la respuesta suave aparta la ira. Por ejemplo, en Proverbios 15, versículo 1 nos dice, y esa fue la actitud que tomó Jacob ante Esaú. Jacob no llegó con prepotencia. Proverbios 15:1, hermanitos. Déjenme lo busco. Proverbios 15:1. Nos dice la palabra, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué vemos aquí de Jacob, hermanos? Él aplicó Torah, hermanitos, aún sin tener escrita la palabra, pero él conocía al Todopoderoso hasta la última instancia. A lo mejor nosotros como humanos, ¿qué hubiéramos hecho? Yo no sé, yo creo que yo me hubiera echado a correr, ¿no? O sea, digo, yo siendo en mi condición como estoy ahorita, totalmente, pues aún muy ignorante de mucha de la palabra y voluntad del Eterno. ¿Qué hubiera hecho Lorena? A lo mejor va y se esconde en un matorral, y aquí no me va a ver. Y sin embargo vemos que Jacob hasta el último momento aplicó Torah. La blanda respuesta quita la ira. ¿Qué fue lo que él hizo? Se humilló. Es decir, fue esa la actitud que tomó Jacob ante Esaú. Él llegó con humildad. Nos dice que se inclinó 7 veces. Según las costumbres antiguas, hermanitos, cuando un rey venía, se debía uno de inclinar. Dicen los sabios judíos que era inclinarse 7 veces delante de un rey. Pero aquí la pregunta es, ¿Esaú era rey?
Bueno, la Biblia nos revela que sabemos que cuando Esaú dejó la tierra de Canaán, se estableció en Seir, hermanitos. Teniendo gente viniendo con él, pues obviamente tenía bajo su dominio personas. Entonces, ¿qué es lo que hace Jacob? Reconocer justamente que estaba entrando en sus territorios. Entonces, aplicó Torah. A mí se me hizo eso impactante, hermanitos. Yo muchas veces le he platicado a mis hermanos, es que me peleo con X persona. Lore, guarda silencio. Mira, tú nada más escucha, tranquila, deja que hablen y tú tranquila. Ah, no, pues parece que a Lorena le dicen, contéstale, no te dejes, ¿no? Nada, porque Lorena, pero contesta hasta por los codos. ¿Y qué sucede? Se enciende todo. Es decir, se empeora la situación. Entonces vemos aquí, hermanitos, que justamente Esaú venía con ira. ¿Y qué fue lo que hizo Jacob? Siguió aplicando Torah a tal manera de ablandar, humillarse, ser humilde, no venir con prepotencia y decir, nah, yo ya me encontré con Elohim en Peniel y él me dijo que yo soy el de la promesa y ya me bendijo y todo es mío y hazle como quieras, te metes, porque yo así lo he hecho, te metes conmigo y te metes con Elohim, ¿no? O sea, vaya hermanos, por eso les digo, a mí me dejó una tremenda enseñanza. Porque yo lo he dicho a mis seres queridos, no es contra mí la afrenta, es contra el Todopoderoso. Y así, qué prepotencia la mía. Vaya, hermanos, no sé si a ustedes les está tocando esto, pero a mí el Eterno me sigue enseñando de muchas maneras. Y en todo momento, hermanos, todo momento esa humildad, esa mansedumbre, primeramente de nuestra don Yeshua, y sabemos, por ejemplo, que también Moisés nos los describía como el hombre más manso en toda la tierra. Y cuánto nos falta por aprender, por practicar, por vivir la Torah, hermanos. Primeramente yo, que a mí me dicen algo y luego me prenda. Luego, no, a mí no me digas nada, ¿no? Entonces, hay mucho que aprender. Ahora, hermanitos, vemos más adelante que dice Génesis 33:4, ¿cuál fue la reacción de Esaú? Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se le echó sobre su cuello, le besó y lloraron. Bien, entonces vemos que aquí Jacob aplicó Torah y funcionó. ¿Cuántas veces, hermanos, de igual manera no hemos visto situaciones en nuestra vida y decimos, es que la palabra dice esto, y lo hacemos a nuestra manera? No sé, un ejemplo, la palabra dice que la venganza es del Todopoderoso. No, pero también, no sé, a través de mí se puede vengar, me puede utilizar como instrumento, ¿no? O sea, como que queremos aplicar o queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y aquí Jacob nos da una gran lección que mientras nosotros estemos siguiendo las instrucciones, sencillo, del Todopoderoso, por muy feo que esté el escenario, ¿ustedes creen que Jacob no vio a Esaú y 400 hombres armados y dijo, hasta aquí? Y sin embargo, él hizo lo que la palabra dice. La respuesta blanda, se humilló, se humilló, se humilló. Y aún ya llegando él se humilló, o sea, ya con los nervios de decir me va a matar, pero él siguió confiando. ¿Qué promesa le había dado el Todopoderoso? La misma que le dio a Abraham, porque se la traspasó. Entonces él vio la muerte, por así decirlo, ya a nada de cerca de él, y sin embargo él confió hasta el último. ¿Y qué sucedió? Un milagro, hermanos. Un milagro, porque cómo reaccionó Esaú? Fue y lo abrazó. O sea, una respuesta totalmente opuesta a lo que creíamos. Y a veces es esa fe la que nos falta, hermanos. A veces necesitamos esperar a que el Eterno accione,
Él lo hace porque se quiere tardar o porque tiene otras cosas que hacer. No, él lo hace porque está trabajando con nosotros. Él lo va a hacer hasta el último momento. Yo estoy pasando una situación, hermanitos, donde, no sé, mi hijo no se quiere ir conmigo. A mí eso me causa una aflicción tremenda. Y yo sé que si fuera yo la Lorena de hace 3 años, ya estaría desesperada y diría, no, voy a hacer esto, me voy a ir a escondidas y le voy a decir Isaac. O sea, yo ya planeando como mis asuntos. ¿Y saben qué es lo único que he hecho, hermanos? Confiar. Confiar. Todo está en control del Todopoderoso. Aunque en el último momento yo ya esté en el avión y mi hijo se quede, confiar. Porque Él actúa de unas maneras impactantes, hermanos. Y eso Él lo permite. Él permite estas situaciones para ver hasta dónde confiamos en Él. Y bendito sea Él, hermanos, porque si no fuera por estos momentos de tribulación, yo seguiría siendo la misma Lorena de antes y ustedes los mismos de hace 3 años. Cada uno, hermanos, podremos pasarnos aquí la noche en vela contando nuestros testimonios. De yo pensé que iba a pasar esto y a la mera hora ocurrió un milagro. Todos, hermanos. Porque así es nuestro Padre, y más con sus hijos, con aquellos que le temen. Bien, vemos que más adelante, en los siguientes versículos, sabemos que Jacob le estaba dando regalos como para aplacarlo, ¿no? Así de, aquí están los regalos, mira, y pues bueno, pensando que Jacob pues lo recibiría con gusto. Sin embargo, que Esaú. Sin embargo, vemos algo importante, hermanitos. Esaú dice, o dijo, tengo bastante, en Génesis 33:9. En hebreo es Raf, y también significa mucho, abundante. Bastante implica abundancia, pero siempre hay espacio para más. Es decir, tengo bastante, pero pues hay espacio para más. Eso es como el contexto que nos da la palabra Raf, muy diferente a la que dice Jacob. Tengo mucho, en hebreo es kol, lo que dice Jacob y lo que dice Esaú, que significa todo, plenitud. Esto implica que tiene todo lo que necesita y por tanto no necesita más. Entonces, bueno, recordemos que ya habíamos estudiado que Jacob y Esaú representaba el creyente espiritual y el creyente carnal. Entonces vemos que alguien en la carne, pues siempre, sí, tengo mucho, pero pues siempre, siempre voy a querer más, ¿no? Siempre va a haber espacio para más. Sin embargo, en el caso de Jacob, ¿cómo nos debemos nosotros de comportar espiritualmente? Y por ahí me acuerdo que un hermano había compartido un versículo donde no recuerdo si estaba en Proverbios, pero justamente hablaba de esta situación. Tengamos lo que tengamos, hermanitos, tenemos todo, tenemos lo suficiente, hermanitos, tenemos lo que necesitamos. Ya me acordé, creo que está en las epístolas de Pablo, no me acuerdo si el hermanito Josué lo había compartido, que dice, mientras tenga vestido y comida, algo así, me doy por bien servido. Bueno, por ahí yo sé que lo van a buscar, ahorita nos lo comparten. Entonces, mientras tenga eso, me doy por bien servida. Yo también, mientras mi hijo tenga salud, tengamos un platito de comidas, me doy por bien servida, hermanitos. Entonces, eso es parte también de esas perlas que el Eterno nos muestra. Ahora, hay un refrán que dice, rico es aquel que está satisfecho con lo que tiene. Entonces, eso, hermanos, recordemos que la avaricia nunca va a ser agradable a los ojos del Todopoderoso. Él quiere que seamos prósperos, sí, pero sin embargo, sabemos que hay situaciones donde el Eterno va trabajando con nosotros, pero Él nunca nos desampara. A lo mejor siempre vamos a decir, bueno, sí, quisiera esto, quisiera lo otro, pero Él nos da lo que necesitamos, hermanitos. Entonces, yo siempre lo he pensado, solo el Eterno me conoce. Tal vez si me diera muchas riquezas me perdería. Entonces Él siempre nos va a proteger. Todo lo que tenemos es suficiente. No necesitamos más, hermanitos. Bien. Ahora, nos dice la Escritura, hermanos. Vámonos a
Eh, ok, nos dice en Génesis 33, hermanitos, Génesis 33, 16. Bueno, posteriormente ya Jacob, Esaú, pues conoce a la familia de Jacob y vemos en Génesis 33, 16, como dice, en aquel día Esaú regresó por su camino a Seir, que él era de esa tierra, hermanitos, de Seir, pero Jacob marchó a Sucot. Aquí fue la batalla, aquí es donde él dividió a sus familias y Sucot está adelantito, hermanitos. Y bueno, Sucot sabemos que hace alusión, por eso les digo, es impactante como dice, vi cara a cara y después fui a Sucot, es decir, donde descansó. Es un apunte profético, hermanitos. Dice, pero Jacob marchó a Sucot y allí se hizo tabernáculos para su ganado, hizo enramadas, por ello llamó el lugar Sucot. Cuando volvió de Padán Aram, Jacob llegó en paz a la ciudad de Siquem. Bien, vamos a ver dónde es Siquem, hermanitos. Los que estuvieron las porciones de la Torá las que acabamos de terminar, pues se acuerdan de los montes de bendición y de maldición. En medio es Siquem, hermanitos. Entonces, vamos a ver aquí la situación cuando viene la violación de Dina. Dina era la única hija de Jacob. Tuvo puros varones y fue la única mujer que tuvo, hermanitos. Bien, en Siquem sabemos que nos dice que él se estableció cerca de Siquem, es decir, ahí puso los tabernáculos. ¿Qué fue o cuál fue la orden del Todopoderoso? ¿Qué fue lo que le dijo a Jacob? Que alguien me diga. ¿Qué le ordenó? ¿Se acuerdan? A mí se un poquito, no sé. ¿No se acuerdan? Ahí está bien, hermanito Alex, no se preocupe. Que fuera a Betel. El Eterno no le ordenó que acampara, no le ordenó que se quedara, no le ordenó eso, le dijo que fuera a Betel. Obviamente yo trato como de siempre ponerme como en los zapatos de esa situación y decir, bueno, pues es que eran viajes muy largos. Sin embargo, pues bueno, el Todopoderoso no le iba a pedir cosas que no pudiera cumplir. Algún mensaje había ahí. Entonces él le dice que fuera a Betel, sin embargo, él se detuvo en Siquem, acampó, hizo los tabernáculos para sus animales, y pues bueno, ahí vamos a encontrar situación tras situación. Bien, vamos a leer Génesis 33, 17, 20. Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe de Israel. Entonces nos damos cuenta que compró tierras, plantó, es decir, tenía pensado estar pues un tiempo, no de definitivo porque tenía la orden de ir a Betel, sin embargo, pues se plantó, o sea, se estableció para estar ahí. Entonces vamos a ver, sabemos que cuando nosotros no hacemos lo que el Eterno ordena, pues siempre hay consecuencias. Eso lo vimos con Abraham, cuando Abraham se desvía para Egipto, vaya, lo hemos visto múltiples veces, cuando no hacemos lo que el Eterno ordena, pues vienen consecuencias de ello. El Eterno lo que nos muestra a través de esto, hermanitos, es su soberanía y su sabiduría infinita, hermanitos. Si Él nos dice algo, es por nuestro bien. Entonces, por eso les digo, o sea, a mí me encanta porque el Eterno nos muestra a sus siervos humanos, tanto como ustedes como nosotros. Obviamente santos, ¿no? Santos sí me refiero, ¿por qué? Porque se guardaban, porque oraban, porque estudiaban. Y vaya, digo, para alcanzar esa altura, a mí me falta muchísimo, hermanitos, muchísimo, pero estamos en ese camino. Sin embargo, nos muestra esos defectos, o más bien esos errores, no son defectos, esos errores que tienen sus siervos para pues saber que también darnos esos ánimos de decir, ok, te equivocas, vaya, todos lo han hecho. La idea es aprender de ello y no seguir transgrediendo. Bien. Vemos entonces el siguiente capítulo, que es la deshonra de Dina y pues la venganza que tienen sus hermanos. Vamos a leer tantito, hermanitos. Génesis 34, 1, 8. Salió Dina, la hija de Lea, la cual
la cual había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor padre de Siquem a Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, y lo que no se debía de haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, y os ruego que se la deis por mujer. Bien, hermanitos, vamos primeramente a comprender a Dina. No voy a profundizar mucho, hermanitos. Les digo, hay otros dos temas nada más para hablar. Bien, Dina, hermanitos, debemos de comprender cuál fue la situación aquí con Dina. Obviamente ella era joven, de hecho estaba buscando la edad, y algunas tradiciones, hermanitos, dicen que tenía 12 años, o sea, era una jovencita, vaya, todos fuimos adolescentes, hermanos, e hicimos muchas imprudencias. Dina hizo una imprudencia, hermanitos. Ella había llegado a establecerse o a asentarse a un lugar que no conocía. Ella quiso bajar a ver las mujeres de ese lugar, es decir, cómo se comportaban, cómo se vestían, vaya, como adolescente, pues curiosa, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo son? ¿Qué hacen? ¿Qué se hace aquí? Sin embargo, pues sabemos todos, hermanos, siendo adultos, que pues no es conveniente, no sabemos qué costumbres tengan. Los que han tenido oportunidad de viajar a otros países, pues dicen, oye, aquí, no sé, ten cuidado, no te vayas por esa calle, porque por esa calle, se acostumbra, vaya, costumbres de cada país o de cada ciudad, hermanitos. Sin embargo, Dina no lo sabía, ella por curiosidad fue y pues bueno, se topó con esta sorpresa. Vemos que Siquem era un príncipe, Hamor era el rey. Básicamente lo que hizo con Dina fue violarla, era como una costumbre que tenían ellos. Pero algo importante aquí, hermanitos, que quisiera recalcar, es cómo nos narra la escritura en estos versículos que el alma de Siquem se apegó a la de Dina. Hemos sabido, hermanos, y eso nos lo dice el Eterno desde Adán y Eva, que es lo que dice, y se unió Adán a su mujer y se hicieron una sola carne. Es decir, que las almas se ligan, hermanitos. Entonces, algo que podemos nosotros aprender aquí es justamente toda esa parte. Cuando andábamos en el mundo, hermanitos, sabemos que, yo hablo por mí, pues cometí muchas tonterías, hermanos, muchas tonterías, pecados de fornicación. Y algo que nosotros podemos ver es justamente esta situación de cómo se ligan las almas. Y esto, ¿por qué se los comento, hermanos? Yo sé que aquí todos ya somos criaturas nuevas. Nosotros, bueno, los casados son casados, pero los que estamos solteros, pues somos solteros, ¿no? No como antes que no era así. Entonces, ¿esto por qué se los comento? Porque todos nosotros, hermanos, todos los días conocemos a gente o recibimos a gente siempre preguntándonos consejo bíblicamente. Entonces, esto nos sirve también pues para saber qué es lo que acontece en un plano espiritual. Sabemos que siempre para que haya una unión tiene que ser un matrimonio. Si no, pues es fornicación, hermanitos. Fornicación me refiero que, matrimonio tiene que haber la bendición del Todopoderoso. Si no hay bendición y pues bueno, como están los noviazgos en la actualidad, como yo andaba, hermanos, vaya, no hay ahí, eso es fornicación totalmente. Entonces, pero debemos de ver esta situación, cómo las almas se ligan, hermanitos. De ahí, pues, tantos problemas que acontecen en el mundo, vemos, pues, tantos engaños, depravaciones, depresiones, hermanos, ligaduras muy fuertes,
lo que clásicamente se conoce, aquí en México decimos, bueno, es que es una pareja tóxica, ¿no? De esas parejas que ni están bien juntas, pero tampoco separadas. ¿Por qué? Porque hay una ligadura de almas. Entonces, bueno, esto yo nada más lo pongo así como un paréntesis, hermanitos, nada más como para nosotros comprender cuando alguien venga a pedirnos consejo, porque sabemos que estudiamos y aprendemos de la palabra para también nosotros poderla dar, hermanos. Y dar palabra también es ayudar aunque no vea todavía la Torah, es decir, que no guarde los mandamientos, que sea alguien extranjero, como nos lo dice la Escritura, alguien que no guarda los mandamientos. Vaya, todos dice nuestro don Yeshua, tenemos que ser luz y sal de este mundo. Entonces tenemos que ayudar a aquellos que vengan a pedirlo, hermanitos. Entonces nada más como para saber, les digo, es como un paréntesis. Entonces, bien, vemos que vienen los hijos de Jacob y se enojan, hermanitos. ¿Cuál es la situación aquí? Y esto también fue algo que me impactó en esta historia, en específico en este capítulo, hermanos. Bien, vemos que Siquem, junto con su padre, pues vienen a pedir la mano de Dina. Se ligaron las almas y pues él, bueno, dice, ya me enamoré de ella y pues siempre sí quiero, ¿no? ¿Qué es lo que dicen sus hermanos? No podemos entregarla pues a un incircunciso, ¿no? Sabemos definitivamente, hermanos, que el pacto que el Eterno hizo con Abraham Avinu era justamente el de la circuncisión. Pero algo que a mí me sorprendió, hermanos, y esto lo vi de un estudio que justamente recalcó este tema que yo no lo había visto. O sea, yo dije, pues sí, violaron a Dina y pues bueno, qué injusticia, ¿no? Y después sus hijos pues se vengaron. Pero hay un contexto muchísimo más fuerte aquí. La palabra nos dice, hermanos, sabemos que Jacob conocía la palabra, aunque no estaba como tal escrita, pero siempre ha existido, las ordenanzas del Creador siempre han existido, que no entreguemos a nuestros hijos en yugo desigual. Aunque fueron circuncidados Siquem, Hamor, todo el pueblo, es decir, hubo esa alianza de decir, ok, nos vamos a circuncidar. Sin embargo, ¿qué fue lo que estaba aconteciendo ahí? Se estaba entregando a su hija en yugo desigual. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? No entreguen a sus hijos en yugo desigual. Y esto es bien fuerte, hermanos, porque todos los que somos padres, pues vaya, creo que una de nuestras oraciones es justamente esa, que mande una buena mujer u hombre a nuestros hijos cuando sea el momento. ¿Por qué? Porque estando en la dispersión estamos pero súper expuestos a que nuestros hijos se vayan con alguien que no es pueblo. Entonces vemos esta situación, que hay un yugo desigual. Aunque se haya circuncidado, sabemos que en su momento la circuncisión era para formar parte del pueblo, pero ¿qué acontecía? Y acontecía también en el caso con los fariseos. ¿Se acuerdan que Pablo decía que de nada les valía la circuncisión en carne porque no obedecían al Creador? La Escritura no nos narra, hermanitos, en ningún momento que ellos hayan dicho, ahora sí, tu Dios será mi Dios. Jamás. Simplemente se circuncidaron y ya. Entonces, hay un matrimonio en yugo desigual. Entonces, vemos a Jacob diferentes tribulaciones, hermanos. Primero lo corretea Labán, lo quiere matar. O sea, yo nada más quiero que imaginen los nervios de estar siendo correteado y que lo quieran matar a uno. Posteriormente Saúl, con 400 hombres. Es así de no puede ser. Primero Labán y ahora es Saúl, ¿qué hago? Después, después tiene el encuentro con el ángel, pelea con el ángel. Sabemos que estaba peleando por una bendición, hermanos. Sabemos, como ya nos lo había explicado el hermanito Javi, no era cualquier bendición, era la bendición de la primogenitura. Sin embargo, sabemos que tiene también ese contexto, hermanitos, el pelear realmente por ¿qué tanto valoramos ser pueblo del Eterno? Realmente deseo estar con nuestro Adón Yeshua, realmente deseo estar en el reino milenial. ¡Ay, lo que caiga es bueno! ¿No? Es como ese contexto. Pero bueno, esa batalla. Labán, Esaú, la batalla con el ángel. Posteriormente, hermanitos, vemos justamente la violación de su hija Dina. Entonces vemos que es tribulación tras tribulación, hermanitos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se presenta esto. Jacob trata de resolverlo de la mejor manera, donde dice, bueno, está bien, circuncídense junto con sus hijos. Llegan a ese acuerdo, circuncídense y pues bueno, se pueden casar, ¿no? Porque ya habían deshonrado a Dina. Entonces,
Bien, vemos, hermanitos, en el... vemos de igual manera, hermanitos, en el versículo 13, donde justamente nos dice, no podemos hacer esto, dar a nuestra hermana un nombre que tenga prepucio, porque es afrenta para nosotros. Posteriormente, pues sabemos que se circuncidaron y nos dice, hermanos, que aconteció al tercer día, eso lo encontramos en 34:25. Aconteció que al tercer día, cuando ellos estaban más adoloridos, aquí hay muchas interpretaciones, hermanitos, y dicen muchos, ¿no? Es que fue un acto bárbaro, ¿no? Es decir, una matanza. Eso no fue correcto. Por otro lado dicen, no, sí, es que fueron guiados por el Todopoderoso y aprobados por el Todopoderoso. Lore, Amén, hermanito. perdón. Lo puedo corroborar ya que el primer día y el segundo día de cierta forma no duele mucho, pero al tercer día comienza un dolor y comienza más insoportable los dolores en la noche. Entonces quería nada más decir eso. Amén, hermanito Josué. No, muchas gracias. Exactamente. Algo que investigué médicamente, hermanito, sí. Al tercer día es cuando se presenta el punto máximo tanto de inflamación como de dolor. Ahora, en la actualidad, hermanos, hay bisturís, o sea, es rápido, ¿no? En ese entonces eran piedras, o sea, se pueden imaginar nada más cómo iban a estar realmente el pueblo adolorido, indefenso, totalmente indefenso. Bien, y nos dice entonces que dos de los hijos de Jacob, solamente dos, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomando cada uno un cuchillo, entraron a la ciudad confiada y asesinaron a todos los hombres. Parte también de lo que vemos, hermanos, es lo que hemos visto a lo largo de todas las escrituras. Cuando la cabeza falla, quienes la pagan es todo el pueblo. Cuando la cabeza de la familia falla, quienes la pagan es toda la familia. Y puede a lo mejor sonar muy duro esto, puede sonar a lo mejor muy, ay, ¿por qué? ¿Por qué es así? Bien, sabemos que el Todopoderoso siempre va a recaer mayor responsabilidad sobre quien está a cargo de, porque es un honor, hermanitos. Sí es una gran responsabilidad, pero ante todo es un honor. Sabemos que eso, por ejemplo, Jacob sabía lo que representaba la primogenitura, todas las obligaciones, las responsabilidades, pero también sabía que era una bendición tremenda tenerla. Entonces, el Eterno siempre de alguna u otra manera a aquellos que están arriba les recae sobre ellos mayor juicio. Ahora, en este caso, sabemos que era un pueblo extranjero, sabemos que no servían al Todopoderoso, sin embargo, parte de lo que nosotros podemos ver es justamente lo que acontece, porque la palabra es perpetua y es eterna. Entonces, ellos fallan, ¿y qué es lo que acontece? Pues una tragedia en todo su reino. Ahora, no fue cualquier falla, hermanos, fue un ataque contra la hija de Jacob. Sabemos que quien toca, o sea, a Israel, sabemos que a su descendencia, es peligroso, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo que aconteció? Justamente a través de esta violación, pues bueno, viene matanza, viene destrucción por mano de sus dos hijos. Vemos que nos dice que saquearon la ciudad, hermanitos. Algo que nosotros podemos percibir aquí es que lo hicieron con alevosía y ventaja. Cuando ellos quieren, porque tanto Simeón, perdón, hermanitos, aquí, tanto Simeón y Leví dijeron, ¿sabes qué? Es por venganza de nuestra hermana. ¿Pero por qué saquearon? ¿Por qué saquearon? Si fue por venganza, voy y mato al que... pensando, o sea, no aprobando la situación, pero pensando que fuera esa situación, voy, mato a Siquem y ya, ¿no? Sin embargo, hubo matanza y ¿qué fue lo que aconteció? Saquearon. Eso no fue correcto, hermanitos. Bien, posteriormente nos dice, ¿qué es lo que acontece en el versículo 30? Y dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado y hecho apestoso ante los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo.
Es decir, la actitud o el hecho que actuaron sus hijos eh, perjudicó la reputación de Jacob, hermanitos. ¿Por qué? Sabemos que ellos habían hecho una alianza, habían dicho, ok, si se circuncidan, entonces sus mujeres serán nuestras y nuestras mujeres suyas, vaya, hicieron como una especie de alianza. Ellos aceptaron circuncidar a todo el pueblo estaba dolorido, estaba indefenso, y fue cuando ellos con alevosía llegaron y atacaron, hermanitos. Entonces, bien, parte de lo que vemos es justamente este oprobio que recibe Jacob de decir, me he hecho, aquí la traducción le pusieron, y he hecho apestoso ante los moradores de esta tierra. Yo tengo escaso número de hombres y reuniéndose contra mí me atacarán. Es decir, iba a llegar la noticia a las ciudades vecinas. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Jacob? Tomar sus cosas e irse. De verdad, hermanos, yo les digo, yo nada más de ver la situación por la que pasó Jacob, yo no lo había visto así hasta que estudié esta porción de la Torá. Porque muchas veces hemos dicho, y todos lo hemos dicho, hermanos, es que me pasa esto, y luego me va a pasar esto, y mire, todavía no termino de pasar esto y ya me está pasando otra cosa. Hermanos, a Jacob también le pasó. A Jacob le pasó una tras otra. Sabemos que él cometió sus errores, hermanitos, sabemos que él oyó a su madre, le mintió a su padre, vaya, sabemos que cometió errores, hermanos. Sin embargo, sabemos que él era justo ante los ojos de Elohim, era su siervo, era vaya, era su tesoro del Eterno. Entonces, pero aún así, tuvo que atravesar esa tribulación, mucha de ella consecuencia de, pero también como aprendizaje, porque a través de esas tribulaciones él conoció y confió en el Todopoderoso, y ya lo platicamos, lo vimos en las oraciones. Entonces, bueno, nos dice en el capítulo 35, hermanitos, permítame tantito. Ok. Bien, en el capítulo 35, hermanitos, nos dice, y dijo Elohim a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí, y haz un altar a al Elohim que se te apareció cuando huías delante de Saúl, tu hermano. Y dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Eso está tremendo, hermanitos. ¿Se acuerdan que en unas porciones anteriores de la Torá, no recuerdo cuál fue la que nos ministró el hermanito Javi, porque soy mala para los números, pero se acuerdan justamente que decía que Raquel había tomado los ídolos de su padre? Bien, vemos aquí claramente cómo de igual manera dice, quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Levantémonos y subámonos a Betel y haré un altar a Elohim, que me respondió en el día de mi angustia y encaminó mi senda. Y le dieron pues a Jacob los dioses extraños, es decir, esos ídolos con los que habían salido, hermanitos, que tenían en su mano, y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina de los siquemitas, haciéndolos desaparecer hasta el día de hoy. Luego partieron y un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas. Es decir, bueno, ¿qué vemos aquí, hermanitos? Primeramente, el Eterno ya le está ordenando que se vayan. Sin embargo, Jacob pide esos ídolos, hermanitos. Sabemos que parte de lo que el Eterno siempre ha cuidado, hermanitos, es, primeramente no le gusta eso, pero ya iban a entrar a esa tierra prometida. Estaban diciendo justamente Betel, perdón, hermanitos, de Peniel, se fueron a Siquem, aquí acamparon, estaban los dos montes, hermanitos, y le dice, vete a Betel, donde tuvo el sueño de la escalera, de los ángeles que subían y bajaban. Pero previo a ir ahí, hermanitos, pues sabemos que ahí, de hecho el hermanito Javi nos lo platicó en esa ministración, que en esa piedra era donde estaba justamente el templo, hermanos. Sí era así, ¿verdad, hermanito Javi? En esa piedra que derramó aceite Jacob. Amén. Sí, ese sería el lugar donde posteriormente la descendencia de Jacob llevaría los propios diezmos que él estaba haciendo como voto en ese lugar.
Muchas gracias, gracias hermanito Javi. Exactamente, entonces vemos, imagínense llegar a ese lugar, hermanitos, donde ya había un altar, donde se derramó aceite sobre esa piedra, vaya que estaba consagrado al Todopoderoso, donde posteriormente sería el templo, como dice el hermano Javi, donde llevarían sus diezmos, llevar esos ídolos que ellos tenían. Entonces, bueno, Jacob, obviamente guiado por el Todopoderoso, pues les dijo, pasen todos esos ídolos, los enterró y los dejó ahí. Bien, hermanitos. Ahora vemos que estando ahí, hermanos, ocurre lo siguiente, y esto pues ya también muchos lo saben. Tenemos a Jacob afligido, sus hijos fueron a matar y aterrorizar un pueblo, lo saquearon, las ciudades vecinas se van a enterar, ya lo están persiguiendo, tiene que levantar todo, vámonos, no, bueno. Y no solo eso, hermanos, acontece algo pues muy triste y algo que pues ya previamente Jacob, él siendo siervo del Todopoderoso, hermanitos, soltó con sus palabras sin saberlo, hermanos. Y esto también lo vimos en las porciones. Muere Raquel. Entonces, Génesis 35, 16, 21. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto, sabemos que estaba embarazada de Benjamín. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, se refiere a que murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel. Y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Bien, todas estas tribulaciones, todas estas angustias, hermanitos, se acrecentan con la muerte de Raquel. Sabemos que Raquel era la amada, era la mujer amada, con quien se quería casar desde un principio. Jacob era con Raquel, pero sabemos que Labán lo engañó y primero le entregó a Lea y después a Raquel. Pero recuerdan, hermanos, qué había acontecido versículos anteriores. Versículos anteriores, Jacob había dicho, si yo tengo ídolos, o yo tengo tus ídolos, cuando Labán le fue a reclamar y le dijo, es que te llevaste unos ídolos de mi casa, y dijo, si yo tengo tus ídolos o alguna pertenencia tuya, o alguien de los que está conmigo tiene que muera. ¿Y qué fue lo que aconteció? Pues sucedió, murió Raquel. ¿Por qué? Porque las palabras de un sadik son poderosas, hermanos, poderosas. Y esto de verdad que a mí me impacta porque les digo, a veces las oraciones las subestimamos, hermanos. De verdad, hermanitos, entren a tefilá. Entren a tefilá y les digo, cada uno haga, a las sesiones de tefilá me refiero, hermanos, cada uno haga una introspección, perdónenme, a ustedes mismos y digan, realmente no puedo entrar porque no quiero o realmente no entro porque me da flojera, no aprendo nada. Solo oramos por mi hermano y ya. Entonces, vemos que lo que Jacob dijo se cumplió. Raquel murió. Ella tenía los ídolos. Entonces, y esto ¿a qué me refiero, hermanos? A que no sabemos, hermanos, si con una oración nuestra la petición de mi hermano sea cumplida. Y acuérdense que Pablo también dijo que cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, eso también nos cuenta como pecado. Entonces, que sea un compromiso para nosotros. De verdad que orar es hermoso, hermanos. Y es verdad, a medida que uno va practicando la oración, porque es una práctica, hermanos. Así como yo practico para, no sé, un ejemplo, ¿no? No me gusta el fútbol, pero ahorita fue lo que se me ocurrió.
yo quiero jugar fútbol. Obviamente cuando yo vaya empezando no voy a ser tan buena, pero a medida que yo vaya practicando voy a comenzar a comprender y a ver cosas que antes no veía. Ah, ahora ya entiendo, es que si yo me voy para allá y me muevo para acá y la pateo de este lado y si, vaya, es práctica, voy viendo cosas que antes no veía. Así también es la oración. Puede que en un principio digamos, pues es que oro y no pasa nada. Persiste en la oración, persiste en el estudio de la palabra para que puedas orar con entendimiento, para que cuando acontezca algo, Abba, sí me siento afligida, pero sé de tu promesa. Tú me has prometido que no me vas a abandonar, porque no ha habido justo desamparado. Vaya, cuando nosotros oramos con la escritura, hermanitos, con conocimiento de la escritura, de verdad que de verdad no sabemos el poder que tenemos en nuestra boca. Y les digo, y es hermoso darnos cuenta cómo el Eterno a medida, porque la oración, hermanos, sí es hablar con el Todopoderoso. Sin embargo, si nosotros queremos generar esa comunión con el Todopoderoso, les digo, primeramente conocerlo, pero ¿de qué manera? Ustedes pueden pasar, hermanos, un día, los que viven con sus familiares, sé que algunos hermanitos viven solitos, pero imagínense cuando estaban en sus casas con sus familiares, con sus papás, sus hijos, sus hermanos. ¿Podían pasar un día sin hablar con su familia? No se puede. Tenemos que hablar. ¿Cuánto más con el Todopoderoso, hermanos? Yo sé que muchos de aquí oran por las mañanas, oran por las noches. Vaya, inclusive todo el día podemos estar en oración, hermanos, todo el día. Abba, Abba, tengo esta situación, Abba, Padre, mira, estoy afligida por esto. Yo lo sé, ustedes me lo han dicho, es que, no sé, estaba esperando en la escuela a mi hijo y estaba pensando en esto y estaba, ay, Padre Santo, ayúdame con esta situación. Vaya, todo el tiempo estamos pensando en Él. Y eso está bien, hermanos, pero yo pregunto algo. ¿Hemos orado para dar gracias o solamente para pedir? Porque esa es parte también de la comunión, del aprendizaje, hermanitos. Que sí, está bien para clamar, para pedir ayuda. Pero cuando estamos bien, ¿seguimos con esa misma oración o pues, estoy bien? ¿Hay una oración que yo haga nada más dando gracias, no pidiendo nada? Les digo, no está mal pedir, no estoy diciendo que esté mal, sino me refiero el contexto de decir, cuando estoy bien no oro y cuando estoy mal es cuando oro. Cuando estoy pasando tribulación, ¿qué pasa, hermanitos? Si lo hemos platicado, ¿qué pasa con los... ya vamos a acabar, hermanitos, ya acabamos. ¿Qué pasa con con los desastres naturales? ¿Qué es lo que acontece? Vemos a todos orando, ¿verdad? Levantan las manos, levantan la vista. Y después de esa tribulación o después de eso, ya no se vuelven a acordar. O nos volvíamos a acordar, porque tampoco me gusta ponerme así como que yo no, a mí me pasaba lo mismo. Yo nada más, en el 2017, cuando hubo un terremoto terrible aquí en la Ciudad de México, yo agarré la pared y empecé, Padre nuestro que estás en el cielo, y hasta se me olvidó el Padre nuestro. No, me estaba así. ¿No? O sea, pero de eso que pues nada más oraba cuando había tribulación. El Padre no quiere eso, hermano. Sí vaya, Él nos atiende por misericordia, Él nos ama. Pero qué bonito sería buscarlo simplemente, Abba, hoy te quiero contar mi día. Digo, Él no necesita que lo contemos, Él nos conoce. Pero hoy te quiero contar mi día. Mira, pasó esto y sentí esto, no sé cómo reaccionar a esto. Bueno, yo te quiero agradecer, mira, hoy mi hijo esto. Eso es la práctica, el buscarlo inclusive cuando estamos bien. Y por último, hermanitos, vemos ya versículos más adelante cómo nos dice en el versículo 22, mientras Israel habitaba en aquella tierra, ocurrió que Rubén fue y se acostó con Bila. Ahí es donde pierde el derecho de la primogenitura. Nuevamente volvemos, hermanos. Labán, Esaú,
la lucha con nuestro Adón Yeshua, con el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh. La violación de Dina, o sea, es evento, tragedia tras tragedia, la violación de Dina. Sus hijos van y hacen matanza, un exterminio ahí del pueblo. Las ciudades vecinas van contra Jacob, el Eterno lo protege, pero bueno, las ciudades vecinas van contra Jacob, Jacob tiene que empacar e irse, huir nuevamente. Y posteriormente muere su mujer amada, la amada. Y después su hijo asalta el lecho de su padre. ¿Se dan cuenta toda la tribulación que pasó Jacob? Entonces, los momentos de tribulación van a fortalecer, hermanitos, esa comunión con el Padre, esa fe, esa confianza. Y sobre todo les digo, vaya, el Padre trabaja a través de ello, hermanitos. Entonces, pues bueno, esa sería la porción de la Torá de esta semana, hermanitos. Simplemente cierro con esto. Si el estudio de la Torá te está haciendo una persona diferente, vas por buen camino. Si por el contrario seguimos en la misma situación, siendo impacientes, siendo poco tolerantes, siendo iracundos, vaya, cada quien sabe sus situaciones, siendo que no tengamos confianza en Elohim. Entonces simplemente estamos estudiándola de manera legalista, hermanos, sin ningún cambio en nuestra vida, que era lo mismo que hacían los fariseos. Ellos se sabían la escritura, ellos oraban, decían el Shema por la mañana, al levantarse, al acostarse, y sin embargo no había misericordia en ellos. Entonces, practiquemos la oración, hermanos, practiquemos que nuestras oraciones sean diferentes día a día con día. Ahora en la semana escuché una oración muy bonita y parte de lo que decía, porque es una oración poderosa que dice uno, es que eso dice la Escritura. ¿Y de qué manera yo voy a poder orar conforme a la Escritura si no conozco la Escritura? Mis oraciones de antes era, Dios, gracias por el día, estuvo bonito, gracias por la salud, gracias y ya, ¿no? Y conforme va pasando, pues uno va conociendo al Padre y vaya, a Él le gusta que entremos en su presencia exaltándolo, hermanos. Digo, para Él es toda la gloria, la honra, ¿no? O sea, no, es parte. Yeshua mismo nos lo mostró. Primero, mostrando su soberanía. Entonces, a través de conocerlo, nosotros vamos a poder realizar oraciones agradables a sus oídos. No que antes no fueran agradables, sí, Él sabía que no sabíamos, pero la idea no es estar como antes, sino ir progresando. Y vemos ese cambio tan grande, espiritualmente hablando, de Jacob, esa madurez que alcanzó. Y les decía de esta oración que así decía, vengo a ti no confiando en mi justicia, sino en tus muchas misericordias. Y es lo que dice Daniel, hermanos. Abba nos da todo conforme a su voluntad, hermanos. Pero a veces no sabemos pedirlo. Y Él quiere que estemos conscientes de todo. Así como Jacob dijo, soy indigno, así Él quiere que estemos conscientes de nuestra situación. ¿Qué vimos que era la oración? Juzgar, Torah. Yo sé, Abba, que no estoy en la posición de pedirte nada porque me enojé con mi mamá y le grité y me estoy juzgando. Sin embargo, clamo a ti por misericordia. Que muy diferente es decir, no, pues es que yo vengo a ti, sí, mira, la verdad es que pues, sí peco, pero pues ¿quién no peca? Pero tú sabes, tú ves mi corazón. Vaya, como que no, ¿verdad? Entonces, eso, hermanitos, eso quería dejarles, esta maravillosa porción, que la verdad es que a mí me gustó muchísimo, hermanos, me gustó muchísimo. Les digo, hay mucho todavía que estudiar. Me trataba de tardar 1 hora, hermanitos, sin embargo, véanme, me pasé un poquitito más.
Pero es hermosa, hermanitos. Estudienla, profundícenla. Hay muchas perlas más que sacar. Sin embargo, creo que nos llevamos una de las mayores, que es la oración. Y creo que a muchos nos está fallando la oración, hermanitos. A muchos. Porque yo veo hoy 49 personitas reunidas y en sesión de tefila veo a 12, a 13. Entonces seguimos con la misma exhortación, hermanitos, que hemos tenido desde el año pasado. Estemos en oración, hermanitos. Practiquemos la oración para que día a día nuestra oración sea con mayor entendimiento y hermosa. Hermosa la oración, teniendo por entendido nuestra condición delante del Todopoderoso. Amén, hermanitos. Bueno, entonces esa sería la porción de la Torá. Parashá 8, Vayishlach.